Y bueno, este simposio quisimos organizar para qué medidas podemos tomar para mejorar primeramente, independientemente de los grupos de colaborativos, qué medidas podemos tomar para mejorar la investigación en oncología. Y están aquí autoridades muy importantes de los institutos del IMSS, del ISSSTE, de la Secretaría de Salud. Y empezaré yo. Ustedes, en el panorama, cada una de sus instituciones, ¿qué medidas se pueden tomar para empezar a mejorar la investigación en México en oncología? No sé si empezamos por el IMSS, doctor Escudero. Muy amable, doctor Oscar, muchísimas gracias. Es un honor y aprecio desde luego al doctor Samuel Rivera, a la mesa directiva, que nos haya dado foro para esta tan importante reunión, que sin lugar a duda es un parteaguas, debe serlo. Confrontamos un problema que no es solo de México, como ya pudimos ver, y entonces para el Instituto Mexicano del Seguro Social, hoy por hoy es un verdadero punto de análisis atender a prácticamente 60 millones de derechohabientes en puntos básicos que van no solamente, y quiero mencionarlo así, en el punto de la investigación. Finalmente, la investigación forma parte del quehacer, ya lo vimos, en la atención de los pacientes, y debe enfocarse como un sistema, forma parte de este sistema de atención. Mientras los pacientes no tengan oportunidad y acceso adecuado para llegar simplemente al diagnóstico y tratamiento, es muy difícil que podamos hacer investigación. Entonces, son cosas que no podemos desvincular, y al final se ha comentado que faltan recursos, eso también ya vimos, es un problema universal. Aquí el reto que tenemos entonces es de qué manera nosotros, como actores principales en este proceso y en este sistema, podemos contribuir a aportar fondos a la investigación. Y creo que puede haber soluciones bastante adecuadas. Primer punto, la reflexión sería: alce la mano quien considere que en su hospital no hay desperdicio, que no duplicamos estudios, que no pedimos estudios de más o que damos tratamientos inadecuados. Como un ejercicio muy sencillo, en el Hospital de Oncología, en dos años consecutivos, simplemente al racionalizar el uso de estudios, hemos ahorrado por ahí de 13 millones de pesos un año y 6 millones otro. Interesante, porque a ningún paciente le faltó atención, a ninguno. Entonces, la reflexión va en este sentido. Está bien que demandemos al sistema lo que debe darnos, pero creo que también, como toma de conciencia, debemos nosotros saber que cuando estamos generando con la pluma una indicación, una prescripción, estamos gastando dinero. ¿Y qué tal si la fórmula es, si ahorramos y proponemos a las autoridades que ese dinero se invierta en investigación? Simplemente lo pongo como una hipótesis y es algo que se está haciendo por lo menos en el Hospital de Oncología. Segundo punto, focalizar, completamente de acuerdo. Hoy por hoy en el IMSS se ha avanzado y mucho, en la mortalidad de cáncer de cervix se ha disminuido, cáncer de mama se está conteniendo. Vemos etapas avanzadas, pero cada vez menos avanzadas, y esa parte es importante. Y entonces, cuando dices, a ver, ¿con qué neoplasia vamos a continuar? ¿Son 10, son 15? No, la decisión que se está tomando actualmente en el IMSS es focalizar hacia cáncer de colon y recto. ¿Por qué? Simplemente porque si analizamos las estadísticas, es la neoplasia que hoy por hoy afecta a ambos géneros y tiene mayor impacto en años de vida perdidos con discapacidad y por mortalidad. Entonces viene un programa bastante interesante que va desde la prevención hasta el enfoque terapéutico. Y para no extenderme, yo quisiera entonces comentar que la investigación quizás se ha focalizado en hacer estudios para curar al paciente, pero lo mencionaba la presentación del doctor de Canadá, ¿sí? La investigación debe ir desde la prevención hasta el aspecto terapéutico y paliativo. Yo, por ejemplo, hoy no he escuchado investigación en cuidados paliativos. Entonces, tenemos que preguntarnos también como sistema qué requerimos y hacia dónde vamos. Y preguntarnos, ¿la investigación es moda o es necesidad?
Yo creo que son las dos cosas, y si, como dice el doctor Rodríguez Cuevas, conocemos a través de un diagnóstico situacional cuál es nuestra necesidad, es como debemos entonces enfocar esta investigación. Y hay mucho que hacer en el campo de la investigación en prevención, y hay mucho que hacer en el campo de la investigación en gestión para gestionar mejor los recursos, y hay, por supuesto, un enorme campo que hacer en todo lo que se ha expuesto el día de hoy. Entonces, la propuesta del instituto en este momento es integral, es una propuesta que lleva 3 rubros fundamentales, que es el acceso, la oportunidad y a través de ello vincular la investigación. Doctora Erazo, en la situación que se encuentra el ISSSTE, particularmente en el 20 de noviembre, investigación en oncología. Bueno, quiero unirme a los que han felicitado a la sociedad por haber promovido esta reunión tan importante, porque nos está acercando a un sueño que hemos tenido por muchos años, el de tener grupos cooperativos. Me uno también a lo que dijo el doctor Rodríguez Cuevas, de que es tan importante y necesario tener un registro epidemiológico nacional, ya que es inconcebible, por ejemplo, que las instituciones no sepan cuántos pacientes con cáncer, no sé cómo hacen las compras de los medicamentos. Es una pregunta que siempre me he hecho, por lo menos en mi institución. El ISSSTE pues tiene una población derechohabiente bastante menor, 12,6 millones mexicanos que pertenecen al ISSSTE, y de los cuales obviamente no todos son, no todos están enfermos, ¿verdad? Pero una porción, cerca de más de medio millón, acuden a los hospitales a recibir atención. Antes del 2008, en el Hospital 20 de Noviembre, se hacía investigaciones con la ayuda de la industria farmacéutica. A partir de ese año se nos prohibió que pudiéramos llevar a cabo ese tipo de estudios, y únicamente se están haciendo estudios clínicos de tesis de los residentes o de los adscritos que deciden hacer una investigación clínica. El 20 de noviembre tiene una unidad, es el único hospital del ISSSTE que tiene una unidad de investigación y enseñanza, y es una unidad con un equipamiento bastante importante, y que los médicos, es una unidad estando separada del hospital, muchos adscritos, muchos médicos del hospital nunca la habían conocido. Es decir, eso nos da la idea de la separación que hay entre el investigador básico y el investigador clínico. Es un hecho que hacia eso va la medicina translacional, a que el investigador clínico entienda el idioma del investigador básico. Esto lo estamos logrando poco a poco, y eso nos está dando a nosotros buenos resultados, porque se están formando parejas de investigadores. Ya el investigador clínico puede acudir con el investigador básico y decirle sus problemas y poder hacer un protocolo que va a beneficiar a la población derechohabiente. Ahora, los investigadores tienen 3 maneras de hacerse de recursos para llevar a cabo sus proyectos. Uno de ellos es CONACYT, el otro es el FOCIS, que el FOCIS es dinero del propio instituto que se da para los proyectos de investigación, y el otro es el fondo sectorial. El fondo sectorial es fondos que da el Seguro Social, el ISSSTE y la Secretaría de Salubridad. Entonces, los investigadores tienen la oportunidad de poder hacerse de recursos concursando, presentando los proyectos para que puedan ser aprobados por cualquiera de esas 3 instituciones o oficinas que les nombré. De tal manera que es muy atractivo, porque nos pueden dar, por ejemplo, este año para proyectos del 20 de noviembre, para nosotros es inusitado que nos den 27 millones de pesos, ¿no? Y que han concursado varios investigadores y que les han aprobado los proyectos. Además, tenemos convenios también con CONACYT. CONACYT también apoya, aun cuando no tengan nivel de investigadores. Los clínicos pueden también concursar por CONACYT y sí les ayudan. También ayudan para estancias cortas de los residentes, y hay muchos recursos que a veces no conocen los mismos médicos que trabajan en el instituto,
pero que pueden ser aprovechados. Yo creo que esa es una manera importante de poder estimular la investigación, dando a conocer y uniendo parejas de clínicos con investigadores básicos. Doctor Rodríguez Cuevas, en el FUCAM, como ha crecido mucho en investigación, es un hospital que ha crecido muchísimo. ¿Qué están haciendo y qué es lo que van a hacer para incrementar la investigación? Bueno, primero, conocer la información es básico para poder planear, detectar primero cuáles son las problemáticas que tenemos que resolver, conocer la información, y aquí la propuesta que yo podría hacer es, así como se han hecho guías de la práctica clínica en prácticamente toda la medicina y en oncología, pues establecer a través de la sociedad bases de datos uniformadas de las diferentes patologías para ir teniendo ya una información que nos permita hacer un diagnóstico de dónde estamos, qué problemas tenemos y cómo los podemos resolver. Mientras no conozcamos los resultados que estamos obteniendo con lo que estamos haciendo, no podemos plantear mecanismos diferentes para abordar los problemas que tenemos. Entonces, creo que el conocer la problemática es básico para cada una de las instituciones. Y desde luego, tenemos que promover la capacitación de todo nuestro personal. En la actualidad ya hay en todas las universidades públicas y privadas maestrías en ciencias médicas que les dan las fortalezas necesarias a nuestro personal con conocimientos de estadística, con conocimientos para el diseño de protocolos, con el objeto de que cada vez haya más gente con maestrías, con doctorados, que tengan la capacidad no solo de tener una idea, sino de cómo realizarla y cómo desarrollar el proyecto. Entonces, esas son las líneas. Nosotros trabajamos en colaboración con diferentes grupos. Nosotros no podemos tener una gran infraestructura tecnológica para desarrollar los proyectos en una forma integral, entonces, pero nosotros tenemos una influencia muy importante porque tenemos la información, tenemos los pacientes, tenemos el seguimiento, tenemos los tejidos, tenemos los sueros. Entonces podemos integrar grupos de trabajo con instituciones que pueden hacer la otra parte y de esa manera obtener resultados. Es imposible replicar la tecnología que existen ya en el país, en todas las instituciones y en todos los grupos. Entonces tenemos que aceptar de que podemos tener una parte de ese trabajo, pero tenemos que ceder esa información e interactuar con otros grupos que puedan elaborar tecnologías mucho más sofisticadas en las universidades, en el instituto como el INMEGEN o con el CINVESTAB. Esa es la propuesta que nosotros hemos seguido. Sí. Doctora Adriana Monroy, el Hospital General de México no cuentan los pacientes con tratamiento oncológico, excepto los del Seguro Popular. Esto es algo similar que en el Instituto Nacional de Cancerología. ¿Cómo está la situación en el Hospital General de México en cuanto a investigación oncológica? Bueno, el hospital hace esfuerzos muy grandes, sus médicos hacen un esfuerzo muy grande tratando de combinar, como yo supongo que sucede en todas las instituciones, de combinar la parte asistencial con la parte, y muy frecuentemente, la absorción de la parte asistencial. Se pide, como algunos de los ponentes anteriores nos dijeron, hay que impulsar muchísimo más la investigación, premiándose al médico que está haciendo investigación en primer lugar, porque muy frecuentemente, al contrario, es algo que le quita espacio a su parte asistencial y entonces eso es mal visto en las instituciones, creo que no solamente en el Hospital General de México. Entonces yo creo que una buena parte de esto, incluso muchos de ellos que hacen maestría o doctorado, lo están haciendo a pesar de que se ponen trabas a ello, ya que
tiene que tomar tiempo a su parte asistencial. Incluso en el Hospital General hace un tiempo tuvimos el programa de maestrías y doctorados en el último año de residencia que se quitó justo por eso, porque entonces el residente tenía menos tiempo para la parte asistencial. Y me gustaría tocar también una parte muy importante que también ya se habló antes, que justo el ponente de Brasil nos tocó y que es cierto. La parte administrativa es increíblemente onerosa para hacer investigación. No sé en otros lugares, en otras instituciones, pero en el Hospital General de México es verdaderamente difícil. Hay que conseguir cartas de muchas gentes, hay que escribir cosas y más cosas. Es largo, tedioso, tardado. Y yo creo que así como en el gobierno hemos tenido la simplificación administrativa en muchas otras áreas, deberíamos tener una simplificación administrativa en esta área, hacerlo mucho más eficiente, mucho más rápido, porque si no eso le pone peros y le pone trabas al desarrollo de la investigación. Y creo que en eso sí lo podemos hacer nosotros, porque muy frecuentemente los que somos parte de los comités de ética o de investigación de nuestros hospitales somos nosotros mismos. O al revés, nosotros somos los que evitamos formar parte de estos comités y dejamos ese trabajo a terceras personas. ¿Por qué no involucrarnos para que nosotros ayudemos a que esto se agilice, a que los comités de ética sean mucho más ágiles y que la aprobación de un proyecto no nos tome un año, ¿no? Eso es todo. En el Instituto Nacional de Cancerología, doctor Moar, lo que ya comentaba, el problema de agilizar los trámites para obtener cartas de consentimiento de los comités de ética, ¿qué sugiere usted cambiar en esos comités, no solamente en cancerología, sino en México en general? Bueno, primero, yo hablo en representación del doctor Meneses, que por razones familiares, de hecho está aquí en Puebla, pero con una cuestión familiar y por eso no pudo estar aquí, me pidió amablemente que participara en su nombre en esta mesa redonda. Yo tendría 4 propuestas concretas en ese sentido. Lo primero es que ya se dio el paso inicial, como dijeron que estamos aquí, que estemos generando en un día y medio una propuesta concreta de investigación conjunta. El segundo es fortalecer, que ya tenemos con qué hacerlo, los registros de base hospitalaria. Con los que estamos aquí podemos juntar miles de casos, hacer un buen análisis, presentar desenlaces y hacer el caso para hacer un frente común en un proyecto que yo propondría de investigación multisectorial y en donde unifiquemos esas fuerzas para que el proceso de aprobación y el proceso de rápidamente inicio de estos posible 1 o 2 proyectos de investigación de esa magnitud sea en una especie de aprobación que a mí me regañan siempre en cancerología, pero express, que sea un fast track para que el secretario de salud mismo, que está ahorita muy sensibilizado a esto, lo avale y que vea con buenos ojos que rápidamente vamos a hacer una aprobación. Y qué mejor ahora que el exdirector de COFEPRIS pues es el director del IMSS. Entonces, antes de que se le olvide lo que hacía en COFEPRIS, pues tenemos que ir con él y decirle la importancia de esta iniciativa. Y créanme que en mi gestión administrativa lo que aprendí es que fuerzas como el ESMEO sí pueden hacer el caso en las autoridades porque nos agrupan absolutamente a todos, por gran parte de la oncología, directos, indirectos, profesionales avalados por el ESMEO. Entonces, esa fuerza que puede tener el ESMEO no se ha utilizado en la política pública y créanme que sí tiene un impacto enorme. Además, para ponerles un símil, hoy hay medicación universal para los pacientes con VIH, universal, inconcebible antes hace algunos años. Y fue gracias, pues eso era un grupo menor de pacientes, a la sociedad civil, al caso, y entonces pues eso es lo que creo que sería una enorme oportunidad del ESMEO y con eso, pues no digas que lo dije, doctor Arrieta, nos saltamos a los comités de investigación locales y después un comité nacional que va a integrar este esfuerzo para hacer un proyecto de investigación que derive en una política pública como un modelo, no quiero decir que vamos a descifrarlo todo, pero en una propuesta de modelo a través de un proyecto de investigación multisectorial. Doctor Escudero. Sí, gracias. Miren, sin lugar a duda vivimos también lo que el sistema mismo nos da, un sistema fragmentado. Quisiera comentar que la política del instituto en materia de investigación y educación
se ha transformado y a partir de este año, enero, ha cambiado completamente la visión que se tenía previamente. La buena noticia para todos nosotros es que finalmente hay apertura ya para poder tener relación directa con las empresas o con las universidades. Esto es, tenemos que fortalecer las alianzas estratégicas que no se pueden concebir de otra manera. Me encantó cuando se menciona a Potter, lo mencionó Pepe. Los médicos como que somos ajenos a la administración. Michael Porter es de los gurús de la administración en el mundo y cuando gentes así están hablando de cómo gestionar la medicina, es que tenemos que voltear la cara hacia ello porque corremos el riesgo de que si no lo hacemos sí va a quedar en manos de puros administradores y eso sería un grave problema para el enfoque médico. En esta cuestión, entonces, el instituto está fortaleciendo, es tercero autorizado ya también, fue antes que llegara el director actual, aclaro, entonces, es tercero autorizado. Creo que hay una plataforma importante, pero tomo el tema porque, miren, en esta condición de fragmentación, Alejandro, precisamente es donde tenemos que vincular. El instituto en este momento tiene concluido ya un registro institucional de cáncer, que es como se le llama, donde ya se corrieron las pruebas piloto, se ha corrido en el Hospital de Oncología, se corrió en Nuevo León y en otras 4 o 5 hospitales. Entonces, creo que esos esfuerzos son los que tenemos que sumar, porque si bien corresponde a políticas institucionales que escapan de esta mesa, sí tendríamos que sentarnos para nosotros mismos también tratar de vincular a nuestras autoridades, porque si no lo que podemos tener es un buen registro por parte de la Secretaría de Salud con los institutos y un buen registro por parte del IMSS con sus 18 o 20 unidades médicas de alta especialidad más todo el sistema. El otro ejemplo es el registro institucional de cáncer. Efectivamente surge en Mérida a través de la unidad médica de alta especialidad de Mérida, Yucatán, con el trabajo que está haciendo la doctora Yelda Leal y todo el equipo, y es como se vincula de esta manera con el Instituto Nacional de Cancerología, y este mismo modelo que comentaba Alejandro es lo que está pensando en el IMSS para también ponerlo en otras unidades. Entonces, lo que yo quiero llamar al punto es que tenemos que llamar a vincular, tenemos que ver cómo conectamos entre instituciones y también lo digo con mucho respeto y más allá de nuestras autoridades. Porque finalmente, si fuera por deseo expreso de los que estamos en este salón, creo que podrían pasar muchas cosas más rápido, pero todos entendemos claramente que hay normatividades y el ISSSTE tiene una normatividad, el IMSS tiene otra, el Cancerología, el Hospital General, el FUCAM. Esas son barreras administrativas que de manera importante no nos permiten tener avances sustantivos. Creo que entonces cobra mucha fuerza y razón este foro, porque de aquí es donde podemos dar la propuesta para que finalmente el cáncer sea concebido como una política pública. Mientras en este país no se considere así, vamos a seguir teniendo esfuerzos aislados, que se ha trabajado mucho y bien en cáncer de cervix, se trabaja mucho en cáncer de mama y todo lo demás, y la investigación. Entonces, estos foros deben generar esa condición para que entiendan los tomadores de decisiones a nivel federal que el cáncer debe ser una política pública que considere de manera importante en este momento la investigación. Doctora Erazo. Bueno, dentro de las buenas noticias, por lo menos a los que trabajamos en el ISSSTE, es que tenemos completa libertad para trabajar con grupos cooperativos. Y únicamente cuando estén ligados con la industria farmacéutica tendrán que ser sancionados a nivel central. Esto para nosotros creo que nos dará mucho gusto porque podemos trabajar en conjunto con ustedes. También el ISSSTE está haciendo grandes esfuerzos para poder terminar algo que llamamos un proyecto de gestión y que iniciamos el año pasado, y es saber con qué medios cuenta el instituto, porque no lo sabíamos, para tratar el cáncer, sobre todo el cáncer de mama, está dirigido a cáncer de mama, cuántos mastógrafos hay, esos mastógrafos funcionan o no funcionan, hay técnicos, tienen la infraestructura para hacer mastografías de pesquisa y mastografías diagnósticas, cuántos oncólogos hay, cuántos son cirujanos oncólogos, oncólogos médicos. Se dice fácil, pero es bastante difícil
poder mapear toda la República Mexicana. Este es un esfuerzo porque el ISSSTE necesita, y así lo ha determinado, que se universalicen las maneras de tratamiento en el área quirúrgica, en el área de oncología médica, porque cada día los medicamentos, como ustedes saben, son de mayor costo y hay un desperdicio, no solamente de medicamentos, sino incluso de exámenes de laboratorio y gabinete. Eso se está poniendo en orden y esperamos que en este año lograr tener resultados. El 20 de noviembre, además, es sede de la unidad periférica de la UNAM de investigación para medicina translacional. Y también tenemos maestrías, tenemos doctorados. Creo que ha crecido mucho el 20 de noviembre en estos últimos años. Y el doctor, el director médico, que es el doctor Navarro, es un médico convencido de que debemos de hacer investigación y que debemos de publicar. Eso sería lo que Antes de abrir quiero comentar. las preguntas a todo el auditorio, me gustaría saber su visión, su opinión del perfil de oncología. Ustedes son directores de hospitales muy importantes y, como ya decía el doctor Rodríguez Cuevas, tienen tejido, tienen pacientes y creo que esa es una responsabilidad. El oncólogo médico en estas instituciones, y no es la investigación exclusiva, esto es, por supuesto, en medio privado y hospitales más pequeños pueden ser, pero particularmente hablando de estos tipos de hospitales. El perfil de oncólogos debe hacer investigación. No sé, la doctora Adriana Monroy, Hospital General de México. Bueno, yo creo que de primera intención el ya ser un médico implica que sea un investigador. Un médico investiga qué le sucede a su paciente. Entonces, siempre yo creo que el médico de formación siempre tiene esta inquietud. Lo que nos falta es la capacitación adecuada, como decían, para tener una maestría y un doctorado, que nos ayude a hacerlo de una forma bien estructurada. Entonces, yo creo que sí, que ya de formación el ser médico implicaría ser investigador, ir más allá, cuestionarnos más allá, hacer preguntas. Ahora lo que nos falta es tener la estructura adecuada para tener respuestas adecuadas. Y si me permites nada más algo más sobre la investigación translacional, los invito también a todos a que no pensemos en grupos colaborativos solamente con otros médicos o con grupos biomédicos, o sea, con biólogos o con químicos. Hay que pensar más allá, hay que también invitar a estas reuniones a los físicos, a los matemáticos, no solo a los bioestadísticos, a esos matemáticos que hacen modelajes, que hacen modelos matemáticos. Entonces, yo creo que deberíamos abrirnos todavía más y me gustaría muchísimo que, por ejemplo, en estas sesiones por ahí tuviéramos a un físico, a un químico, a un matemático que estuvieran interesados en la investigación y que a lo mejor pudieran vincularse en la investigación que se hace en oncología. Gracias. Tenemos una gran carga asistencial en estos hospitales. Tal vez no hacer 30 protocolos, pero uno al año se podría hacer. Sí. Entonces, doctora Erazo, ¿cuál es su visión? ¿El perfil que debe tener los oncólogos de las instituciones grandes de oncología debe hacer investigación o es opcional? Yo creo que debe de hacer investigación por el bien de sus pacientes, pero además no solo la investigación, tiene que publicar. Ese es otro de los problemas que tenemos, que no publicamos. Entonces yo creo que sí es importante, buena o mala la investigación que se haga, hay que darla a conocer. Doctor Escudero. Sí, invariablemente como premisa se debiera contestar sí. Sin embargo, también hay que hablar de la realidad. En la estructura general no a todo mundo le encanta o le seduce el proceso de investigación. Creo que finalmente debe darse un punto de análisis al interior de nuestros hospitales para que aquellas personas que quieran participar de manera activa en la investigación, nosotros, quienes estemos en un puesto de decisión, facilitemos las cosas, y soy muy claro en esto, quienes ocupamos un punto de gestión, un puesto de gestión, si no estamos para que pasen cosas a favor, pues de verdad no tendríamos mucho que hacer ahí. Entonces, en esta situación, Oscar, creo que mi respuesta sería sí.
En el momento actual en oncología, aproximadamente 34 de nuestros médicos han terminado ya la maestría en ciencias médicas. Hay otro grupo que está trabajando muy fuerte en ello, pero al final es como en las fiestas. Tú invitas a la fiesta, hay quien va y hay quien no va. Doctor Rodríguez Cuevas. Sí, desde luego. Yo creo que investigación no quiere decir hacer un gran proyecto de innovador, etc. Simplemente investigar tus resultados, investigar lo que estás haciendo para poder ir cambiando conforme a la experiencia que vas adquiriendo. Yo creo que desde ese punto de vista todos tenemos que ser investigadores, cada quien en el nivel y en la proporción de lo que uno desea y de lo que uno está preparado. Pero como base todos tenemos que conocer los resultados de lo que estamos haciendo como punto básico para poder partir de ahí hacia adelante a resolver las inquietudes y las preguntas que se van generando. Doctor Moar, pregunta. Ya lo hemos debatido mucho, Óscar, ahí en cancerología, y una propuesta que ha surgido es que no todos los oncólogos tienen que hacer investigación, por supuesto que no. En el MD Anderson, que hemos tenido un intercambio ahora como instituciones hermanas, pues obviamente hay extraordinarios oncólogos médicos, cirujanos, radiooncólogos, que están para dar atención médica y no necesariamente hacen investigación. Y hay un grupo muy grande, tú lo conoces también, Óscar, que obviamente está dedicado de tiempo completo a la investigación. En cancerología, pues es ese debate difícil, y Óscar, ingresaron más de 180 residentes ahora el 1 de marzo. Hemos intentado generar investigación con los residentes a través de las tesis y tiene una enorme carga asistencial que a veces no les da tiempo para leer y para hacer investigación. Entonces es un punto intermedio, equilibrado, es transmitir la cultura de investigación, que el médico que se forme en oncología en cualquiera de las áreas sepa leer e interpretar resultados de la investigación, pero que no necesariamente tenga por definición hacer investigación misma. Y la experiencia que hemos tenido en cancerología, al igual que en el IMSS, que pues son 4 años de medicina interna, 3 años de oncología médica y luego 1 o 2 años más de maestría, pues el decir a veces que terminan y pues se tienen que jubilar porque pues ya hicieron todo, ¿no? Ya no tienen tiempo para más. Entonces, sí se ha identificado un subgrupo en la experiencia de nosotros. Tú eres un buen ejemplo, Óscar, que hiciste esa larga carrera, te formaste como investigador y haces investigación, pero no demerita a un joven que termine una buena residencia de cirugía oncológica y es un extraordinario cirujano y resuelve problemas, y que a él no le tienes que estar exigiendo pues que esté publicando si no le dimos los instrumentos. Entonces, en resumen, ese equilibrio es el que creo que hay que buscar en la oncología, en todas las disciplinas, y ciertamente estimular la cultura de la interpretación de los resultados de la investigación, que sin duda a todos nosotros nos hace mejores médicos. Hay un punto muy interesante. Los residentes tienen una carga asistencial muy importante, tienen poco tiempo. Sin embargo, no les va a gustar hacer investigación si no la conocen. En Estados Unidos, en la mayor parte de los centros, están 4 o 6 meses dedicados a investigación. Claro, es diferente la situación, pero creo que es algo que se puede hacer y hacer un esfuerzo para tener dedicar un poquito mayor de tiempo a investigación. ¿Alguna pregunta del auditorio, doctor? Sí, Óscar, es interesante esto. Yo iba a comentar esto que tú estás diciendo. ¿Cómo le va a interesar a alguien la investigación si nunca ha estado en contacto con ella? Y cuando yo veo y pregunto, y estos foros que la Secretaría y todo mundo está muy interesado en que publiquemos, y cuando uno pide un simple pasante, es casi pedirle la vida a alguien. Es imposible. Entonces, si no, a nuestras formaciones básicas no las introducimos a la investigación, ¿cómo queremos que después que sean grandes investigadores, si nunca han llegado a ese punto? Entonces, ese doble discurso de que sí queremos investigadores, pero la gente que se vaya al pueblo. Entonces, no todo mundo se va a querer hacer investigación, pero la gente que quiere hacer investigación, después de la universidad, terminando el servicio social, pueden hacer en el servicio social su investigación.
Y mucha de esa gente es el futuro de este país que va a investigar posteriormente, porque tú, yo y muchos así lo hemos hecho. Pero la Secretaría no está interesada en esto. Y luego, no nada más la Secretaría, llegan a la institución 10 gentes para 50 investigadores que hay. Y de esos, pues claro, se le reparten a quien tiene más poder en la institución, porque no vamos a dárselo al que más jerarquía tiene, ¿no? Entonces no es equitativo todo esto, entonces tú no puedes producir lo mismo que otra gente. Entonces yo creo que debemos cambiar la mentalidad desde los muchachos que vienen de la universidad, pero sobre todo en las autoridades. La Secretaría de Salud debe permitir, facilitar que los muchachos puedan hacer investigación, porque si no, ¿cuándo vamos a tener investigadores del calibre de otras instituciones? Tú ahorita lo comentaste, en Estados Unidos están 6 meses, 1 año, 2 años haciendo investigación y de ahí surgen los posibles investigadores del futuro. Doctor, después allá, 1 y 2. Gracias. Yo soy Héctor Mayani, soy jefe de la unidad de investigación en enfermedades oncológicas que está ubicada en el Hospital de Oncología del Centro Médico Siglo XXI. Yo tengo algunas observaciones. La primera de ellas tiene que ver con el aspecto financiero. A mí no me cabe la menor duda que estos grupos cooperativos van a incluir a gente muy capacitada, muy inteligente, muy capaz y con deseos de hacer investigación. ¿Hay preguntas por contestar? Claro que sí. ¿Hay material humano que estudiar? ¿Hay pacientes? Por supuesto que sí. Pero un problema fundamental es dinero. CONACYT no da suficiente dinero. CONACYT no tiene suficiente dinero destinado a la investigación. Todos los que vivimos del dinero que da CONACYT, cada año padecemos porque el dinero no es suficiente. Y yo creo que ese es un reto que tiene la ASMEO y que tienen estos grupos cooperativos. Miren, nada más en el año 2012, el National Cancer Institute de Estados Unidos tenía un presupuesto de $5,200 millones. CONACYT invierte al año en investigación en cáncer, o sea, da dinero para investigación en cáncer aproximadamente $450 millones al año, son $25 millones. 25 millones de dólares en México para investigación en cáncer contra 5.200 millones de dólares en Estados Unidos. Nada más del NCI, olvídense de fundaciones, olvídense de asociaciones y olvídense de la iniciativa privada, que en México la iniciativa privada no da dinero para proyectos que vienen de los propios investigadores, da dinero para proyectos que vienen de la iniciativa privada. Entonces, yo creo que un reto fundamental de la ASMEO, y la ASMEO no puede dar la espalda ante ese problema, es buscar fondos para la investigación, porque CONACYT no da suficientes fondos. Ese es un punto. El segundo punto es, aquí dice grupos cooperativos en investigación de México en oncología, pero viendo el panorama presentado y viendo a la audiencia, pues es básicamente investigación clínica y el cáncer hay que atacarlo a todos los niveles. Yo no sé quiénes de ustedes sepan, pero existe ya un colegio, bueno, además de Alejandro y de Federico, quienes más sepan que existe un colegio mexicano de investigación en cáncer. Yo creo que es fundamental que estos grupos cooperativos promovidos por la ASMEO y ese colegio mexicano unan esfuerzos y no dupliquen esfuerzos. Entonces, habría que ver la forma de acercar a ambas instancias, porque el cáncer no se resuelve nada más con investigación clínica, no se resuelve nada más con investigación biomédica, no se resuelve nada más con hacer registros. El cáncer es un problema demasiado complejo y el enfoque tiene que ser integral, es fundamental. Y rápidamente otra observación. Una forma de que la investigación en cáncer en México llegue a mayores niveles va a ser cuando las autoridades que están enfocadas a cáncer, o sea, los directores de hospitales, los directores de institutos, los directores de centros, sean gente que están convencidas genuinamente de que la investigación es importante, no solo discursos, porque en México abunda la gente que es buena para dar discursos, pero quienes genuinamente sientan que la investigación es fundamental, esos son los que van a ayudar. El día que los
directores de hospitales, los directores de centros, sean realmente investigadores, sean miembros del SNI. Esa es la gente que va a impulsar la investigación en cáncer. De otra manera, vamos a seguir nada más con discursos sin que realmente esos discursos se traduzcan en un interés genuino y un impulso genuino en hacer investigación. Y mi último punto, educación. El médico generalmente sale de la residencia y a lo mejor es un gran cirujano, un gran oncólogo médico, un gran radioterapeuta, y pudo haber sido un gran investigador, pero no estuvo inmerso en un ambiente de investigación y además no habla el lenguaje de la investigación. Entonces es fundamental que el residente lleve materias más básicas, lleve biología molecular, lleve biología celular, lleve farmacología, lleve estas cuestiones que le van a abrir un panorama que ahorita no lo tiene. Y también es importante que el investigador biomédico se interese por entender la clínica, porque el investigador biomédico, creemos, yo soy investigador biomédico, creemos que con entender la regulación de un gen que participa en una vía de transducción de señales que lleva a la apoptosis de la célula cancerosa, ya somos semidioses. Y no, tenemos que entender al paciente, aunque no veamos a ninguno, pero tenemos que entender la clínica, porque si no, también vamos a estar cojos en cuanto a nuestra concepción. Insisto, el cáncer es un problema global y tenemos que atacarlo de esa manera, de una manera integral. Vamos a unos puntos que usted dijo: la educación básica para los oncólogos médicos y la educación clínica para los básicos. Hay veces que los básicos hacen investigación de quimioterapias que ya pasaron hace 10 años porque no van acorde, y eso es dinero que se pierde, tiempo que se pierde. Y por otra parte, si no integramos esto, como dice la doctora Erazo, va a ser un fracaso. Y el plan del doctor Samuel es integrar, después de que nos organicemos, integrar a la parte básica, que es fundamental. Doctor. Marcos Gutiérrez, de la División de Investigación del Hospital de Oncología, Centro Médico del IMSS. Y yo quisiera retomar el asunto de la formación de investigadores, pero yo parto de que como centros médicos, todos los representados aquí tenemos como hospitales una concentración tal de pacientes y una concentración de recursos y una concentración de esfuerzos de lo que le cuesta al sistema en general y a cada paciente y a cada familia y a cada subsistema, que ese paciente pueda ser visto por un especialista, que el que no se haga investigación o que hasta se opte por no hacer investigación en un centro sería un incumplimiento, sería una falta ética grave del médico y del sistema. Yo creo que como sistema sí tenemos la obligación, no la opción, la obligación de hacer investigación, porque cada paciente, cada historia, cada tratamiento es una opción de saber un poquito más, si tratamos de verla desde esa perspectiva, si tratamos de exprimirle esa información o de generar grupos de los que se pueda extraer esa información. Eso no quiere decir que todos los médicos del sistema van a ser investigadores profesionales, pero sí como sistema todos los elementos tienen que estar alineados a generar información para que el sistema pueda hacer investigación y que quien sí quiera hacerla, pueda hacerla. Ahora, desde el punto de vista formativo, creo que está clarísimo. Digo, pueden los residentes tener una carga asistencial muy fuerte, pero la misión de las autoridades y la misión de las universidades que los están poniendo en los hospitales es defender su tiempo para hacer investigación. A lo mejor no bajo el esquema norteamericano de tú vas a pasar 3 meses o 6 meses o 1 año en un laboratorio, a lo mejor no. Idealmente, quien quiera y pueda, sí, pero sí, y eso está plasmado en los programas de estudio, en el PUEM, en el Programa Único de Especialidades Médicas de la UNAM, la facultad, la capacidad, la competencia, o como le queramos llamar,
de hacer preguntas y de generar la estructura mínima para contestarlos, es una capacidad básica de un especialista. Eso no está a debate, eso no es una opción, ni debemos de ceder ante una carga asistencial excesiva. Debemos como instituciones públicas de atención y como universidades, defender el tiempo de los residentes para que logren esa capacitación. Si a partir de eso siguen con maestría y doctorado y generan una trayectoria de investigación, será un camino, pero si no lo hacen, debemos de garantizar que como especialistas sí puedan generar una pregunta relevante al paciente, relevante al sistema y tengan la estructura mínima de poner la perspectiva para contestarla. Sí, doctora Tía. Y después… Sí. Bueno. Félix Quijano, del Centro Médico Nacional, siglo XXI. Ahora yo tomo la pregunta que usted hizo, doctor, del perfil. No hay perfiles. Cuando entramos a la residencia, desconocemos la investigación porque nuestra idea siempre ha sido querer ser médicos y atender pacientes en un modelo que ya lo describieron para lo asistencial. Pero algo que escribe el doctor Viniegra es los ambientes educativos, que yo soy educador, con formación como educador. Entonces, precisamente ahí es donde está parte del secreto para descubrir o hacer el tamizaje de quién puede tener esta tendencia hacia la investigación y quién, como lo dice el doctor Moar, hacia la asistencia. Pero se puede sacar mucho de ahí. Aquí el problema, como lo comentó el doctor de cancerología, que lo conozco de vista pero no me sé su nombre, hay mucho discurso también y tenemos que bajar esto a la operatividad. En los hospitales como cancerología, como el ISSSTE, muchos de ustedes escriben y tienen un currículum donde están en Gate Research y una serie de cosas, pero la pregunta es, le echamos la culpa al cuerpo directivo, al gobierno, al dinero, a la falta de recursos, pero en la parte nuestra, ¿qué estamos haciendo? ¿Quiénes de esos que escriben han creado esos ambientes educativos en las instituciones para descubrir ese perfil y desarrollar esa actividad? A mí me pasó mucho y por eso tengo mucho aprecio por los españoles, que en un congreso, una española que está trabajando en la Universidad de Indiana, me dice, no te engañes, Félix, tú eres un mediocre. Dice, espero que sigas siendo mi amigo. Dice, si crees que tu hospital es el mejor o que tus maestros porque escriben son los mejores, todo está bien y ven un buen cauce, no. Y me dice, mi maestro es el doctor Pérez, Carlos A. Pérez, tiene poquitos artículos, pero está citado en muchos, porque ha influido en nosotros y estamos regados por todo el territorio norteamericano. Entonces, lo primero que tienes que hacer para salir de esa mediocridad es ponerte a estudiar, porque no sabes ni lo que es un outradio. Y entonces, cuando yo quise, a ver, ¿a dónde voy? ¿Quién me va a dar la universidad, el seguro? ¿Quién me lo va a dar? Yo soy egresado del Instituto Politécnico Nacional. Y el doctor Talavera, que es investigador, dice, pues si quieres investigar, vete allá al centro de capacitación del Seguro Social. ¿Y dónde me inscribo y qué papeles llevo? No, llega así. Llego, me siento y el doctor Rivas me dice, hay otro doctor que quiere aprender investigación. Y ese día hicieron el examen para ver a quién seleccionaban y solo supe poner mi nombre. Y me salí y me fui decepcionado diciendo no regreso. Fue en 2013, en diciembre. En enero dije, ¿voy o no voy? Dije, bueno, voy. Y me dice Rivas, qué bueno que regresaste, cabrón. Digo, ¿y ahora dónde me inscribo? Dice, no, ya siéntate, ya estás. Y entonces agarro y le digo, bueno, hoy estoy en el 4º semestre de la maestría, soy el más añoso de mi grupo,
A los 47 años, cuando una española me lo dijo, lo hice. En mi grupo de trabajo en el centro, en el Hospital de Oncología, porque son poquitos, son pasos pequeñitos, me dijo la doctora Higinia. En el grupo de trabajo que estoy en el servicio de cáncer ginecológico, la residente dice, miren, si comemos gorditas contra pastel, el desenlace es este, y me habla ya de estado basal, maniobra y desenlace en el día a día, en la consulta. Entonces son esos ambientes educativos, los grupos colaborativos, el discurso, la norma, la falta de dinero. El doctor de Brasil dice un cuartito con 8 personas y ya están haciendo algo. La parte importante está en nosotros. Más allá de esperar que el doctor Escobedo me venga a resolver el problema o que el doctor Mar vaya a hablar con Narro, no les interesa. Pero por lo menos a mí me ha inspirado el doctor Escudero y me ha dado los permisos hasta para faltar a las juntas o no entregar el reporte de no sé qué, no sé cuánto. Entonces vamos a hacerlo, esa es mi opinión. Doctora Tiep. Bueno, yo voy a ser muy rápido. Primero, mi diagnóstico es que, y la doctora Erazo lo sabe, yo soy un optimista patológico, o sea que con esto es el primer paso. El segundo paso es, hemos hecho muchas cosas. Hay tesis de los residentes, hay una sociedad fuerte. Ustedes, presenté lo del consejo, y Sergio lo sabe, y la doctora Erazo lo sabe, estuvimos con las academias. Estuvimos en la Academia de Medicina, estuvimos en la colonia de los doctores, en Madame Curie, casi nos cortan la cabeza. Hicimos un lobbying para que esto saliera adelante y se formó un consejo clandestino con una visión a un mediano plazo. Pero había un plan estratégico atrás. Y nunca pensábamos en las preguntas que íbamos a hacer y todo lo que debe hacer un consejo, sino ¿cuál es el plan estratégico a mediano plazo? ¿Qué es lo que nos une a todos? No es el sistema de salud fragmentado. Lo que nos une a todos es que todos los residentes tienen que presentar tesis. Lo que nos une a todos es que todos los residentes tienen que hacer un examen del consejo. Y me recuerdo que dentro de las primeras preguntas de los exámenes del consejo, el doctor Rodríguez Cuevas dijo, pongamos un 5% de preguntas de investigación. ¿Por qué? Porque con eso podemos comenzar a obligar a las instituciones, bueno, no obligar, a concientizar. Día a día hacemos investigación, lo que pasa es que no lo plasmamos. Entonces, mañana va a ser una reunión, está muy bien, está dividido por grupos, está muy bien. Les digo, ¿cuál es el plan estratégico? El doctor Moar lo dijo, la sociedad tiene una fuerza enorme y se demostró, por eso presenté lo que presenté. Y todos esos datos están publicados, todo. Hasta lo que, bueno, no lo dijo Narro, lo dijo la doctora Juan con respecto a la parte de investigación. El otro punto que quiero decirles es que cada uno de los que estamos aquí pertenecemos a una sociedad institucional que sumada con esta sociedad, y estoy hablando soíste, sociedad del siglo XXI, podemos hacer que las cosas tomen otro rumbo. La clave es que hemos dado vueltas en enfrentarnos con autoridades, enfrentarnos con sistemas de salud fragmentados, pero no hemos hecho ese plan estratégico para que esto suceda. Y la única forma como sucede es estando juntos y haciendo lo que se hizo. Algunos no llegarán a verlo, otros llegarán a verlo y otros llegarán a consolidarlo, como es lo que está sucediendo ahora. Entonces, yo nada más pido que no se vayan a pelear mañana con Narro, que fue a pedir dinero al Senado, por cierto, cuando era rector, pero que sí le demuestren que hay un plan estratégico en una de las enfermedades o padecimientos que más dinero gasta y se desperdicia en este país. Y que los recursos humanos están ahí y que están haciendo investigación. Buena o mala, pero hay una tesis en cada uno de los residentes que formamos. Si hacemos una tesis de un residente en todas las instituciones coordinadas por la sociedad,
tienes tu registro de cáncer, de alguna forma, o de un grupo de residentes. Nada más. Ya por última pregunta, doctora Cetina, antes de terminar. Y a ver, sean breves porque ya tenemos el tiempo. Sí, muy buenas encima. noches. Otra vez la felicitación a todos por este esfuerzo y qué bueno que todos están juntos. Yo estoy muy de acuerdo con que la investigación es una necesidad. Es una necesidad en nuestro país para responder las preguntas de nuestra sociedad. Y no estamos en duda de que todos los médicos hicimos un juramento, yo me lo hice a mí misma como médico. Primero, asistir a mis pacientes, segundo, enseñar y tercero, investigar. Por lo tanto, tenemos que enseñar a nuestros residentes a investigar también y hay que plasmarlo, por supuesto. Ahora, yo, así como el doctor Atié y el doctor que me precedió con las preguntas a ustedes, muchos nos formamos como oncólogos, tenemos medicina interna y tenemos especialidad, subespecialidad, maestría, doctorado y etc. Pero hacer investigación, sobre todo propia, sobre todo para mi país, para la sociedad que a mí me compete, ha sido muy difícil y de verdad que nadie, absolutamente nadie, me ayuda a escribir, ni a traducir, ni a llevar mi investigación. Me ayudo con mis estudiantes. Es muy difícil. Por lo pronto yo preguntaría a todos ustedes, aprovechando que están juntos, ¿cuál es el plan estratégico a corto, mediano plazo para este primer paso que se dio? Y de verdad les felicito por haberlos dado, porque la investigación es una necesidad. Y como los doctores que anteriormente nos precedieron, la investigación no significa nada más que me voy a formar como investigadora y voy a enseñar y demás. Necesito los elementos. Y lo dijo usted, doctor Escudero, necesitamos todos los elementos para unirnos y formar investigación en México, por nuestro país, por nuestra sociedad y por nuestros pacientes. Gracias. Buenas noches. Mauricio Salcedo, de investigación en el Hospital de Oncología del IMSS. Se ha mencionado que el ego es uno de los principales problemas en México. Y mientras no se rompa, pues no se va a seguir haciendo ningún trabajo. Cada uno tiene su papel. No se le puede exigir a un especialista que sea investigador simplemente porque debe de hacer investigación. Y se me viene a la mente que hay médicos que hacen una reacción en cadena de la polimerasa y se dicen que son investigadores en biología molecular. Cada quien tiene su papel. Hay cirujanos que se dedican a su cirugía y la hacen perfectamente. El papel de ellos es su participación en hacer ese trabajo. Y hay otros metodólogos que deben de hacer el trabajo en metodología. Y hay otros en biología molecular, y otros en patología, y otros en braquiterapia, y cada uno tiene su experiencia. Mientras no exista ese rompimiento del ego, de compartir, es tan grande el pastel que no nos los vamos a terminar. Con lo poco que se esté haciendo, se van a lograr varios aspectos que en esta reunión se está viendo. Y finalmente, en grupos cooperativos, yo creo que debe de haber o debe de ser incluyente. Se está hablando en un principio de diferentes grupos de especialidades y ahora se habla que se va a trabajar sobre un problema nacional. Entonces, los que no correspondan al problema prioritario, simplemente van a decir, pues no tiene caso que esté en esta primera cumbre. Gracias. Por último, doctora Sáenz, ya brevemente. Nada más quería comentar sobre que debemos de tener un enlace, ¿verdad?, con los investigadores básicos. Desafortunadamente a veces nos enteramos de que existe investigación básica dentro de la misma institución y estamos completamente desligados. Por ejemplo, nosotros que estamos en el IMSS, ¿verdad? Entonces, los investigadores básicos debemos de tener un contacto más directo para hacerles ver cuál sería la adecuada investigación que en un momento vaya a tener una trascendencia clínica, ¿verdad? Porque la mayoría de las investigaciones que hacen se queda solamente en la investigación básica y no hay trascendencia al respecto. Entonces, esa es una. La otra situación es que debemos de
concientizar también a la sociedad, como en otros países, de que se formen asociaciones civiles que en un momento dado apoyen también a la investigación. Hay otras historias, ¿verdad? Por ejemplo, hay asociaciones en fibrosis quística que han logrado una situación excelente, ¿verdad? Que lograron meter incluso medicamento dentro del Seguro Social para los pacientes con fibrosis quística, carísimo el paciente. Y esto fue por una asociación civil. Entonces yo creo que también nosotros como médicos con la comunidad debemos de concientizar a las asociaciones para que se formen ese tipo de grupos y puedan también apoyar en la investigación. Y por último, que también nosotros sobre todo ya lo habíamos manifestado con el doctor Samuel, sobre el interés particular, ¿verdad? Sobre todo en el área del norte del país, de investigar sobre situaciones particulares, en este caso el mesotelioma. Nosotros estamos viviendo una incidencia de esta patología que va a ser un problema social en los próximos años, o sea, se nos ha incrementado en los últimos 5 años el 200-300% de la incidencia y apenas estamos viendo, ni siquiera hemos llegado al pico, ¿verdad? O sea, vamos hacia arriba de la meseta y está habiendo casos ya de 30 años, de 40 años, entonces yo creo que debemos de tomar conciencia de ese tipo de situaciones y hacer algo al respecto, ¿verdad? Porque no podemos dejarlo pasar, o sea, va a ser un problema de salud muy crítico, sobre todo en el área del norte del país. Gracias. Por último, algunos comentarios de la doctor Rodríguez Cuevas, doctora Adriana Monroy. No. Ya, último comentario. La doctora Erazo. Las diferentes políticas de las instituciones para que podamos funcionar como grupos cooperativos y que el trabajar sobre cáncer no solamente sea desde la enfermedad cuando ya se ha manifestado. Debemos de tomar esta enfermedad desde la prevención y la detección oportuna, que son los mejores medicamentos para tratarlo. Agradezco a toda la mesa de la discusión, a todos. Muchas gracias. Mañana vamos a empezar a las 9:00.